Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos el primer libro de Samuel, capítulo 29. Estamos en que David deja a los filisteos. Ustedes saben que David primero se había unido, ¿verdad?, a los filisteos con esta persecución, prácticamente buscando la muerte de David. Saúl, que insiste mucho, estamos en el capítulo 27. David reflexionó: Saúl me eliminará cuando menos lo piense. Lo mejor que puedo hacer es refugiarme en territorio filisteo. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de Israel a fin de librarme de él. Bueno, y después ya dice, ¿verdad? Entonces David partió y con sus 600 hombres se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Eso es lo que tenemos en el capítulo 27. Bueno, entonces él tiene sus incursiones, está viviendo allí con los filisteos. Dice que Saúl se había olvidado prácticamente ya. Bueno, una forma de decir, ¿verdad? Una forma de decir que ya se había olvidado, por lo menos ya no le estaba persiguiendo, porque al comienzo llegó por llevando a Yahshua. Pero siempre Saúl o Yucaseca, a pesar de que en varias oportunidades Saúl le perdona la vida al mismo Saúl. David le perdona la vida al mismo Saúl. Dos son los momentos, pero contundentes. En la cueva, cuando él entra para hacer sus necesidades, y ahí estaba David con sus hombres. Entre los que llevo vete a ayudarle David, Ñandeyara muy bien de pobre, justicia lo que queremos. Sin embargo, David dice: jamás, no puedo tocar, ¿verdad?, al ungido del Señor. Pero después, enseguida, saliendo de esa cueva, David también sale porque le había cortado el manto y le demuestra y le dice: aquí estoy, fidelidad total, absoluta, no puedo tocar al ungido del Señor. Parece que hay un cierto arrepentimiento de parte de Saúl, pero por eso es que nosotros estudiamos siempre las características de los personajes. Porque Saúl absolutamente había arrepentido. Esa es la famosa lágrima de cocodrilo. Lágrima de cocodrilo. Dice que el cocodrilo no tiene glándulas y por eso es que entra el agua y cuando sale el agua, como no tiene glándulas, no es que el agua se queda ni nada de eso. Ves algo que unte, hoy que esa cuave, o sea, yo gente y nada. Bueno, todas estas cositas interesantes nos hacen entender también
nuestras frases, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, porque son signos maravillosos para darnos a entender actitudes. Los refranes famosos son para darnos a entender cómo nos comportamos nosotros, qué actitudes tenemos con respecto a los demás, con respecto a los ojos, a los otros, a la comunidad. Bueno, aquí entonces dice en el versículo 6 del capítulo 29, entonces Aquís llamó a David y le dijo, vive Yahvé, que eres honesto. Veo con agrado toda tu actividad conmigo en el campamento, pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste hasta mí, hasta hoy. Pero los príncipes no te ven con buenos ojos. Pero los príncipes no te ven con buenos ojos. Ciertamente habíamos dicho anteriormente en nuestras reflexiones de los versículos anteriores, ya desde el versículo 3, los jefes filisteos le preguntaron a Aquís, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Va bien, Aquís, va bien, con Andrea, Aquí le respondió, este es David, súbito de Saúl, rey de Israel, está conmigo de hace 1 año o 2, y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Vuelve a repetir eso. El autor sagrado quiere darnos a entender siempre la fidelidad de David. O sea, David, de cierta manera, no es un tipo traicionero. David al mismo tiempo es compasivo. Una de las características que siempre van a poner después a través de los salmos, a través de toda la presentación de la personalidad de David, es justamente su misericordia. La misericordia de David. Porque misericordia y corazón en su propia vida. Y por eso después el autor sagrado quiere insistir siempre en esta característica de David. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y sobre todo hoy, en esta gran solemnidad para nosotros que es la fiesta de la transfiguración del Señor. Estamos leyendo al profeta Daniel, capítulo 6, del 9 al 10 y luego del 13 al 14. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo, yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria, el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es el dominio eterno y no pasará, y su reino no será destruido. Queridos amigos, aquí justamente aparece y dice la palabra, la frase hijo de hombre. Es decir, esta transfiguración que significa para nosotros la misma humanidad, ñande oía lleva, peñande yara esa cañande, la humanidad, del antropos. Ñande coyei cuaya esa peñande yara moya esa,
y le vemos en el hermano, le vemos en la misma naturaleza. Esa es la misma encarnación de Dios. Pero todos estamos llamados entonces, queridos hermanos, para ser transfigurados. Todos estamos llamados, queridos hermanos, para cambiar. Hoy en esta fiesta de la transfiguración del Señor, cada uno de nosotros tiene que entender que nuestro camino de cristianos, nuestro camino como criaturas, nuestro camino del regalo y del don más grande que Dios nos ha dado es un camino de santidad, un camino de transfiguración, un camino de resurrección. Porque transfiguración quiere decir ser resucitado, ser llevado, ser asumido por Dios. ¿Pero por qué? Porque justamente hemos hecho todo este camino que Dios quiere de nosotros. Para ello objetivo, y la transfiguración nos invita a nosotros, como nos dice Daniel en esta visión, en que he visto el Hijo como un Hijo de hombre, el Dios que se encarna, el Dios que se hace presente, pero el Dios que nos santifica. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que todos seamos transfigurados. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 GB todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ridículas se ven las cosas que quisimos con odio eternizar. Tan rápido aprendimos a saber odiar y a nunca perdonar, que cuando el final sorprende ya no hay forma de pensar volver atrás. ¿Para qué dejar que el tiempo pase si es ahora cuando se nos da el mayor regalo, el tiempo para amar? ¿Por qué esperar que sea tarde si es ahora que lo puedes dar? Hay que esperar si la vida es un suspiro que no dura. Hay que esperar si el perdón es para darlo sin mesura. Hay que esperar si el mejor momento es ya. Hay que esperar si el amor cura los miedos y la duda. Hay que esperar, Dios está a tu lado y sabe de tu lucha. Hay que esperar, lo importante es que tu alma al final se sienta en paz.
dejes engañar, pensando que tú mismo solo te curarás. Pues no hay nada de malo en arriesgarse y ayuda a poder buscar. El orgullo se disfraza bien y al final tan solo deja soledad. Nadie niega las heridas, nadie niega lo que duele, como quiera que haya sido, lo que sea te hizo mal. Mas si la vida te lo ofrece, no te niegues hoy el chance de sanar. ¿A qué esperar si la vida es un suspiro que no dura? ¿A qué esperar si el perdón es para darlo sin mesura? ¿A qué esperar si el mejor momento es ya? ¿A qué esperar si el amor cura los miedos y la duda? ¿A qué esperar? Dios está a tu lado y sabe de tu lucha. ¿A qué esperar? Lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. ¿A qué esperar? Lo importante es que tu alma al final se sienta en paz. Este es el mejor momento, no hay mejor momento que el presente para decidirte a amar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe en Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 29. Hoy subrayamos el versículo 6. Entonces Aquís llamó a David y le dijo: Vive Yahvé, que eres honesto. Veo con agrado toda tu actividad conmigo en el campamento, pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste hasta el día de hoy. Pero los príncipes no te ven con buenos ojos. Los príncipes no te ven con buenos ojos. Y esto es una realidad, ¿verdad? Cualquiera va a desconfiar. Además, David siempre estuvo al frente del ejército de Israel. Fue el que mató a Goliat. Fue el que le dio la victoria a Israel. Fue el que después fue nombrado por Saúl también al frente de su ejército. Era el que estaba como escolta presidencial, vamos a decirlo así, con términos nuestros, con el mismo Saúl. Bueno, y así por delante. Ahora, en este versículo 6, entonces aquí llamó a David y le dijo: Vive Yahvé, que eres honesto.
veo con agrado toda tu actividad conmigo en el campamento, pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste a mí hasta el día de hoy. Pero los príncipes no te ven con buenos ojos. Y ya hemos dicho que ya desde el versículo 3, esa era la situación en que se preguntaba, ¿y cómo a Israel Goya puede venir? Estos hebreos, así le llaman, ¿verdad? ¿Qué hacen estos hebreos aquí con ustedes? La expresión que utiliza, vive Yahvé, le dice aquí el mismo Aquís. Es una expresión inesperada, ¿verdad? En un juramento de un rey filisteo. Vive Yahvé. ¿Será que es porque aquí se ha entregado al Señor de David? Evidentemente que no, ¿verdad? Nosotros sabemos. O está siendo cortés con David al no jurar por los dioses filisteos, porque es una forma también de decir. ¿Será que es un tipo, ya hay señal de que es un tipo educado? Entonces no le está utilizando el término propio suyo de los filisteos. Dagón sería, viva Dagón, el dios de los filisteos. ¿Será que tendría que haber dicho así, verdad? Viva Yahvé, o sea, congraciándose con David. Bueno, posiblemente es esta última manera, porque es más difícil que aquí, siendo rey de los filisteos, que él se haya, entre comillas, se haya convertido al rey, al Dios de David, ¿verdad? O sea, al Dios Yahvé. Pero por otra parte podría ser una cierta manera de cortesía de parte de David. David entonces que le dice Aquís, que utiliza esta expresión para hablar con David. Y ahí le dice, bueno, y viva Yahvé. Y así le saluda. Bueno, posiblemente esto es lo más probable. Pero después al final, que le alaba todo y le dice, veo que has hecho de una manera espectacular. Y una forma de congraciarse también, pienso, porque veo con agrado toda tu actividad conmigo en el campamento. Oye, Aquís no va en contra absolutamente de David, porque y todo el tiempo dice que le estaba acompañando David. Estando en el campamento, dice que todo fue, he visto con mucho agrado toda tu actividad conmigo en el campamento, pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste a mí hasta hoy. O sea, él hace también una evaluación, él está mirando y está diciendo, bueno, los mismos príncipes de mi pueblo filisteo me están diciendo de no tenerle aquí a David, pero yo a David le tengo mi más grande respeto, ¿verdad? Porque en este bien iba yendo ya pues se contra todas sus entradas y sus salidas, dice, ¿verdad? Siempre se ha manifestado de una manera muy, muy especial y muy espectacular. Entonces yo no tengo nada que decir ni nada que objetar contra este hombre. Pero después le está diciendo justamente, más a los ojos de los príncipes no agrada a Peixopa. Por una parte podemos decir que también este hombre, al decirle eso, que no le agradas a los príncipes, es una manera muy sincera de transmitirle algo que en ese momento era cierto, ¿verdad? Porque es cierto y te llevo ahí. Mi otro mañana por nada tenemos que popetea, tenemos que estar. Mira que el mismo Aquís le había nombrado por su fidelidad a David, le había nombrado, dice, muy bien, dice, te nombro mi guardia personal para siempre. ¿Será que esto también pudo ser un problemita para los otros príncipes? Que David ya estaba ganando mucha amistad con Aquís, y entonces, la envidia ya podría ser también. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso del abstracto, y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca, y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Caifás y Judas, entre Herodes y Pilatos, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Hola! Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y la vida eterna. Ahora más que
España. Que Dios lo bendiga. Un honor. Hombre. 2 horas a solas con el Papa. Eso fue lo que vivió el seminario de Getafe, que viajó a Roma para celebrar sus 30 años con Francisco. Unos 40 jóvenes acompañados de sus obispos y formadores, para los que el pontífice dejó el discurso de lado. Cuando ha entrado y ha visto 40 seminaristas, de pronto se ha dirigido a mí y me ha dicho, ¿pero son todos de la misma diócesis? Pues sí, son todos de la misma diócesis. ¿Y tú qué haces para tener esto? El Papa ha respondido, por ejemplo, a temas que son muy del mundo actual, como la relación entre movimientos eclesiales y diocesaneidad. El Papa ha hablado de su propia experiencia. Alguna pregunta de un seminarista de cómo vivió los momentos vocacionales fundamentales en su vida, nos ha contado los cónclaves, ¿no? Él dice, bueno, esto ya está publicado y como todo el mundo lo sabe, yo lo cuento, pues con esa sencillez que tiene. No todos los días uno tiene la oportunidad de encontrarse con el Papa, mucho menos de poder hacerle preguntas y compartir inquietudes, un momento que los seminaristas aprovecharon y del que salieron reflexionando. Han hecho una pregunta sobre la fecundidad, la paternidad, ¿no? Y él decía, una frase que ha dicho que no se es fecundo si no se es padre, ¿no? Si uno no asume las cosas que le tocan vivir, si no asume pues aquellas personas que se le han encargado, ¿no? Y solo así pues uno pues viviendo esa paternidad es capaz de dar fruto. Verle cuando han abierto la puerta, verle cómo entraba, el buen humor, el ambiente que ha generado, ¿no? Como muy cercano, pues es verdad que ha animado mucho, ¿no? Y también pues ver cómo nos ha confirmado a nosotros en la fe, con todo lo que nos ha respondido, ¿no? De las preguntas, pues ver que nos ha llegado hasta el fondo, ¿no? Y además de los consejos del Papa, los seminaristas no se fueron con las manos vacías. Francisco les regaló un rosario y una de sus exhortaciones apostólicas. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Mi vida entregarte, al contemplarte
mi vida a entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida a entregarte, Jesús. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 29. Y decíamos que nuestro estudio bíblico del día de hoy hacemos desde este capítulo en el versículo 6, en donde después de la intervención de los príncipes filisteos, que comienza desde el versículo 3, desde ahí comienzan a cuestionarle un poco a Aquís, que le tenga a David en sus filas. Y nada más y nada menos, como leímos en el versículo 28, ahí en el capítulo 28, versículo 2, Aquís le dice a David: muy bien, te nombro mi guardia personal para siempre, digo yo, para siempre. Entonces, desde el versículo 3, aquí ya no están soportando estos príncipes filisteos el hecho de la intromisión también de los hebreos, así le llaman, ¿verdad? Estos hebreos. ¿Qué hacen estos hebreos aquí en medio de nosotros? Ya digo, ya a la hebreo cuera hoy en día, de la cuera, a cuera más que tu guaulan ne defende taina. Aquí ciertamente que quiere salvar, no sé si la figura de David o si aquí quiere simplemente decir que él toma las decisiones y que sus decisiones no son equivocadas. Porque no digo que ñandeya tomaba tenía decisiones, oye, cuestionar ñandeya que me hacen y que tú la hay cuay y cuadra. A pesar de que nosotros tenemos esa frase que es muy importante que tengamos en cuenta: 4 ojos o 6 ojos o 8 ojos ven más que 2 ojos. Esa es una forma de decir. 4 ojos ven más que 2. O 6 más que 2, ¿verdad? O 8, heredia. Pero siempre la cantidad de ojos que ven mucho más que tu solo ojo, ¿verdad? Y podría ser esto también. Es una forma de decir, aquí no se da cuenta del peligro de que puede estar pasando. Él está viendo y él piensa, Shela Ikuá, Shela Rey, Hashamo y Tabe a David. Y después en el versículo 28, como ya dijimos hace rato, él le había nombrado luego nada más y nada menos, te nombro mi guardia personal para siempre. Ahí terminó así nomás, ¿verdad? No va a mayores. Y además nos hace pensar que la capacidad de David de vivir también con mucha honestidad, esta es capacidad lindísima. Porque recordemos que todo lo que el autor sagrado nos está transmitiendo es para que nosotros vivamos. Algo que tiene reflejo ñandé en Guanaín. Quiere decir que la ñandé tendo tam. Yo tengo que ser capaz de confiar en vos. Pero ¿por qué? Porque nemo en que mo eran de ponde pelátame de ella como hay nande ella como hay nande pocanemo hay lleva. O sea, es la capacidad que nosotros podríamos tener, ¿verdad? De demostrar que somos honestos. Y bueno, así entonces aquí le cuestionan y aquí le responde: este es David, súbito de Saúl, rey de Israel. Él está conmigo desde hace 1 año o 2.
y desde el día de su deserción con el rey, se entiende, con el rey Saúl, hasta hoy, no encontré, se dan cuenta, no encontré nada de negativo, nada de errado en su persona. Por eso digo, podría ser también una manera de defenderse aquí, como diciendo la Shaya Pa, ya puedo que sea Iguain, Shaya Poina porque sea Aisha. Pero ciertamente que los generales filisteos insisten, se irritaron contra Aquís y le dijeron, despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. También aquí no quieren ir directamente contra el rey, ¿verdad? Porque le podrían haber dicho, despídele a este tipo, montó joven. Despídele y mándale al lugar, en todo caso, que le asignaste. A Topitawe. Deme, como un exiliado, a Tohupewe, Toñemotupe, Tomapuwe, a Toyapolo, Yaponawe. Entonces, que no venga al combate con nosotros, porque en el campo de batalla podría convertirse en nuestro enemigo. Y ese es el problema de fondo. Upeainala, los príncipes, sonían aquí al frente, con el general Cuera Filisteo, o que llegue. Cuando estamos en el momento de lucha, si por ahí ellos están perdiendo, o lo que sea, si nosotros estamos ganando, y Catoyo o leñan de contra, porque no va a querer ver a su pueblo morir. Y entonces giren contra nosotros, de Yucaibe. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pedro, Juan y Santiago marchaban intrigados atrás de Jesús y se preguntaban hacia dónde los llevaba, pues el terreno se empinaba cada vez más y aunque no lo comentaban entre sí, elucubraban sobre el por qué los había escogido a ellos y dejado atrás al resto de los apóstoles. Sumidos en sus meditaciones, jadeaban y trataban de no rezagarse, pues las zancadas atléticas del Salvador no les daban tregua, hasta que por fin se detuvo en la cima del monte Tabor y ellos, exhaustos, se lo agradecieron. Entonces el Señor se retiró un poco y comenzó a orar, mientras los tres, rendidos por el cansancio, cabeceaban pero no se dejaban vencer del sueño, y de pronto lo sacó de su duermevela el resplandor que salía del rostro de Jesús, la deslumbrante blancura de sus ropajes y los dos luminosos visitantes Moisés y Elías, a los que identificaron por su aspecto glorioso y con los que conversaba el Señor sobre lo que habría de suceder en Jerusalén. En un arrebato, Pedro se incorporó, se arrimó imprudentemente y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Si quieres, hago aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y continúa diciendo el evangelista Mateo: aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. Y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces aterrorizados. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos, no tengáis miedo. Alzaron ellos sus ojos y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Los apóstoles no entendieron realmente lo que allí ocurrió y su confusión fue mayor cuando el Señor les ordenó: no contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Pues estas últimas palabras los desalentaba al pensar que Jesús, en efecto, resucitaría, pero como todos los demás, el día del juicio final. Solamente después de la resurrección ataron cabos
y por fin comprendieron que esa jornada tan especial había sido el culmen de la gloria del Señor, pues ese día fueron testigos del inmenso amor del Padre para con su Hijo unigénito, al decirle en presencia de ellos: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Y como para que no quedaran dudas sobre la legitimidad de su misión en la tierra, agregó: escuchadlo. También dedujeron por fin que Jesús no era un libertador político, sino espiritual, y que la tarea asignada por el Padre, a pesar del poder que poseía por ser Él mismo Dios, la aceptó voluntaria y humildemente, porque su libertad era la voluntad del Padre. Por eso la transfiguración es uno de los puntos culminantes de la vida del Salvador, y para la Iglesia es la antesala de la resurrección, porque es el momento en que el Padre Eterno le da el voto de confianza a Jesús para que concluya su misión salvífica, y al mismo tiempo permite que sus discípulos presencien ese acto inconmensurable, con el fin de que más adelante, con verdadero conocimiento de causa, testifiquen y difundan en todos los confines de la tierra la buena nueva, según la cual somos hijos de Dios y partícipes de su gloria si nos acercamos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, que explícitamente nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Por eso hoy, 6 de agosto, que celebramos la festividad de la Transfiguración, empecemos a transitar por el camino de Jesús. Tantas veces he intentado darte mi corazón, tantas veces te he dicho: toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré
mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el capítulo 29, hoy el versículo 6. Entonces aquí llamó a David y le dijo: vive Yahvé, que eres bondadoso, honesto, veo con agrado toda tu actividad conmigo en el campamento, pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Pero los príncipes no te ven con buenos ojos. Esto también demuestra mucha sinceridad también de parte de Aquís. Interesante. Quiere decir que Aquís también se comporta bastante bien con David, ¿verdad? Y si le da esa posibilidad, quiere decir que él veía y valoraba la capacidad de honestidad. Y nosotros también podemos decir, porque ya tengo una compañía a David, Mishina, de que fue ungido, ese pastorcito que fue llamado. Después que va, que obedece a sus padres, se va y que lleva los alimentos a sus hermanos que están en el campamento, la lucha justamente contra los filisteos. Él sale y defiende, pero con garra, contra los filisteos. Por eso que es bastante complicado, ¿verdad? Porque le encontramos, pero siempre, a pesar de todo, todavía hay que presentar siempre como una persona honesta. Porque hay formada de time, pero podría haber actuado, no sé si en una forma deshonesta, pero como queriendo salvar a Israel y le hubiese ya matado, acuchillado o no sé lo que sea, con la lanza, ¿se acuerdan? Clavado, le dice allí entonces a Abisai, cuando le dice, con un solo golpe le vamos a dejar clavado aquí a Saúl. Estaban enmuñados en la cueva, cuando todos los soldados incluso le están azuzando a David, y dice, ahí por fin Dios te puso en tus manos, ya posea, ya posea. David, sin embargo, una honestidad y una lealtad total de su parte. Y entonces nos damos cuenta que Aquís, incluso siendo filisteo, se da cuenta, cuando lo recibe y le da ese lugar donde se asienta. Él desde ahí dice que sale con algunas intenciones justamente de ir, de pelear, de luchar, hacia algunas incursiones, dice David. Pero habían votado y mí ahí a Quispe, pero para no hacerle poner mal y nada de eso, aquí le dice, no, me fui allá hacia el sur de Judá, como diciendo que me fui a pelear contra mis mismos hermanos hebreos. Y esto
tal vez fue lo que a Aquís le dio mayor confianza, porque miren que él dice en varias oportunidades, aquí dice en varias oportunidades, ahora verás lo que tu siervo es capaz de hacer, le dice David. Aquí dijo David, bien sabes que tú y tus hombres tienen que marchar a la guerra conmigo. Por supuesto, le dice, y le nombra su guardia personal. Entonces Shaya de la Ibaía. Y después le responde también. ¿Qué mejor manera de reconciliarse? Le dicen los príncipes. Pero es una forma de reconciliarse después, va a ser con Saúl. ¿Por qué le va a decir? Aquí le maté a unos cuantos filisteos, aquí le diezmé al ejército filisteo, y entonces, claro, su rey, es decir, Saúl, le va a perdonar y va a decir, sí, espectacular, David, te agradezco, porque gracias a vos, mira que Saúl lo que es formal en el tuvo que incluso ir, pedir, hablar a la pitonisa, a ver qué va a pasar. A pesar de que ella, la pitonisa, le dijo, mira, aquí tu carrera está terminada. A ver, te ve más. Pero ¿cuál interés a más Saúl? ¿O sea lo que significa eso? Que alguien le diga así, ¿verdad? Entonces Saúl, que había luchado por todas partes para saber y hacer tal cosa. Bueno, esa sería, según los filisteos, los príncipes, dice, sería espectacular, ¿verdad? Porque así el rey de Saúl ya salva y esa salvación que le está ofreciendo, nada más y nada menos que David, que está metido en medio de nosotros mismos. Eso es como un cáncer va a ser, imagínate. Desde la parte interna nos va a atacar. Y eso nosotros le prohíben absolutamente. Y por eso, queridos amigos, así en este versículo 6 encontramos que aquí le presenta con toda sencillez. Se nota que es un tipo muy sencillo. Viva Yahvé, que eres muy honesto. Veo con agrado todo lo que haces en el campamento. Pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste. O sea, se subraya y su mismo enemigo, vamos a decir, el filisteo, está viendo y le está diciendo, tú eres una persona honesta, le dice ya. Veo que eres honesto. Pero al mismo tiempo le previene y le dice, pero ¿sabes qué? No vamos a poder seguir juntos, porque los príncipes no te ven con buenos ojos. Le avisan también, le dicen también a David. Ponete iña, de la ñepecia, ñemo que está, yo confío en vos, te dice mi guardia, pero los príncipes filisteos no te ven con buenos ojos. Queridos amigos, vamos finalizando de esta manera nuestro estudio bíblico del día de hoy y a continuar de Ginebra. Y gusto de Ginebra. Así es que les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.